Buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar dando la más cálida bienvenida a esta segunda charla de la Jornada de la Adolescencia. La verdad que me llena de alegría ver caras con ganas de aprender y de cuestionar el mundo que nos rodea. También a quienes desde diferentes ámbitos trabajan día a día por el bienestar y el desarrollo de nuestra juventud. Gracias de corazón por estar aquí, por sumarse a este espacio donde reflexionaremos sobre algo que nos toca a todos. Quiero aprovechar también para agradecer a todas las personas que han hecho posible esta jornada, desde el equipo organizador, los profesionales que nos acompañan, hasta cada uno de ustedes presentes hoy, porque su participación es lo que da vida y sentido a este encuentro. Hoy abordaremos un tema que es sin duda crucial en la sociedad en la que vivimos, que es la desinformación y los bulos y cómo podemos fomentar el pensamiento crítico entre las personas jóvenes. Vivimos en un mundo saturado de información donde muchas veces no es fácil distinguir entre lo que es verdadero y lo que no. Saber cuestionar, reflexionar y analizar lo que nos llega no solamente es útil, sino que es necesario. Nos ayuda a tomar decisiones conscientes, a formar opiniones propias y a protegernos de manipulación y engaños. Esta charla no solo nos dará herramientas para reconocer y combatir la desinformación, sino que también nos invitará a ser ciudadanos más responsables y críticos. Y para guiarnos en esta reflexión tenemos el honor de contar con Clara Jiménez Cruz, que es cofundadora y CEO en la Fundación Maldita.es, una organización que lucha cada día por la integridad informática y por el acceso a la información veraz. Con más de una década de experiencia como periodista de televisión, Clara ha dedicado su carrera a desmentir bulos, clarificar noticias y promover el pensamiento crítico en la sociedad. Además, es cofundadora de Fact-Chequeado, una iniciativa con sede en Estados Unidos enfocada en combatir la desinformación en comunidades hispanas. Su trabajo ha sido reconocido a nivel global, ha sido nombrada miembro del Grupo de Alto Nivel contra la Desinformación de la Comisión Europea, preside la European Fact-Checking Standard Network y forma parte del Consejo Asesor de la International Fact-Checking Network. Entre otros reconocimientos, en 2019 fue seleccionada como emprendedora social Ashoka y en 2020 fue nombrada Joven Periodista Española del Año. Hoy Clara nos acompañará para compartir su experiencia y enseñarnos cómo podemos fomentar ese pensamiento crítico entre los jóvenes y cómo podemos navegar en un mundo lleno de información con conciencia y criterio propio. Sin más, con mucho orgullo y emoción le doy la palabra a Clara. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos, así que bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta hora que es un poco compleja, sobre todo si tenéis niños, para que hablemos de redes sociales, de Internet y de cómo puede afectar la desinformación a nuestros hijos. Veo que hay algunos hijos en la sala, espero que no os aburráis mucho, porque esta charla no está enfocada para vosotros, está enfocada para adultos. Bueno, voy a contaros primero quién soy para que me ubiquéis un poco. Yo fui periodista de televisión, trabajé en La Sexta durante más de una década y en un momento dado me di cuenta de que la desinformación, los bulos, las teorías de la conspiración, las falsedades estaban afectando a la población a través de redes sociales, pero a través de los chats de WhatsApp de amigos, que es como nos dimos cuenta real durante la crisis de refugiados de 2016, y nadie, ningún medio de comunicación estaba entrando a desmentir esas desinformaciones que estaban formando parte de cómo se creaba la opinión pública en ese momento. Yo trabajaba en la tele y dejé un curro, que no estaba mal, en la tele, junto con el cofundador Julio Montes, para montar la Fundación Maldita.es, que ha evolucionado. Empezó siendo un medio de comunicación que era Maldita.es a secas, pero que ha ido evolucionando en otras cosas porque nos hemos dado cuenta de que para poder luchar contra la desinformación necesitamos periodismo, que es de donde nosotros venimos, pero también necesitamos tecnología, educación, políticas públicas, que es una manera fina de decir que hacemos lobby para que las leyes que se hagan respeten la libertad de expresión y estén basadas en la evidencia, proyectos, que es una manera fina de decir gente que encuentre dinero para que podamos hacer las cosas, que son la misión de la Fundación, y periodismo. Así que a día de hoy hay dos marcas periodísticas, Maldita.es, que es la que podéis conocer, que es a la que podéis recurrir cuando encontráis algo que no estáis seguros de que sea real, y Factos, que es una marca enfocada solamente, el tren, enfocada solamente al público joven que está en TikTok y en Instagram y que es nuestra manera de llegar a esos nuevos públicos poco a poco y de ir construyendo comunidad allí, mucho más allá de la que tenemos ya construida en Maldita, que hay más de 50.000 personas que nos donan conocimientos, tiempo, dinero, etcétera, para poder llevar a cabo el trabajo de la Fundación.
Tenemos una empresa tecnológica que es Botalite, que exporta tecnología a más de 30 países, que es, yo creo que lo que menos se conoce de la Fundación, una de nuestras patas de financiación, pero también una de las maneras en las que somos capaces de exportar el conocimiento que hemos ido creando en la lucha contra la desinformación y luego estos equipos de los que os hablaba antes. Y la segunda es que la Fundación Maldita.es, aunque siempre soy yo la que viene a Málaga, por lo que sea, porque me gusta, porque disfruto de venir, tiene más de 50 personas que trabajan allí, entre educadores, periodistas, tecnólogos, equipos de proyectos, en fin, un equipo muy multidisciplinar, bastante joven, aunque cada vez menos como todos, que trabaja intentando que esa lucha contra la desinformación sea integral y no solamente atacando por un flanco, que es el periodismo, sino desde otros puntos. Hablemos de realidades, porque estamos ahora en un debate, yo creo, social sobre cómo de nocivas son las pantallas para nuestros hijos, si están mucho tiempo usándolas o no, si están o no están en redes, y yo creo que para poder tener una discusión que tenga sentido sobre eso, hay que basarse en datos. Entonces, vamos a hablar de los datos que conocemos, de la realidad del uso de redes a la hora de informarse de los menores. Según el ONSI, y este dato es viejo, 2022, el 93% de los niños y niñas de 10 años ya utilizan Internet. Es una realidad, o sea, podemos negarlo, podemos sacar las tablets de los coles, utilizan Internet, son conscientes de que eso está ahí y forma parte de su realidad. Ayer se presentó un informe que se llama Infancia Digital, que presentó Red.es, que dice que el 78% del alumnado de quinto y sexto de primaria está registrado en una red social. El 78% es altísimo, con la edad que tienen los niños en sexto de primaria. El 46% sube habitualmente fotos, vídeos e historias a las redes sociales y el 31,9% de nuestros menores dispone de un perfil público. Es decir, que otros adultos, entre otras cosas, además de sus colegas, pueden ver. El 8,9% dedica más de 5 horas diarias a las redes durante la semana lectiva y el 19,9% dedica más de 5 horas el fin de semana. Es decir, que es una pieza indispensable del ocio de nuestros hijos. Y ahora os voy a pedir que reflexionéis un momento y penséis cuánto de vuestro tiempo de ocio está dedicado a redes sociales. Porque igual el de los adultos también está en esos niveles. No tenemos quizás tanto tiempo libre como los adolescentes, pero pasamos muchas horas de ocio en el móvil. Seguimos. El 79,2% sigue de forma activa algún influencer, instagramers, youtubers o gamers. El 21% cree que podría convertirse en influencer y más del 7%, casi el 8%, dedica tiempo activo a convertirse en un influencer. Forma parte de su realidad, es su manera de consumir información y es su manera casi de estar en el mundo. Y ahora vamos a probar lo que reconocéis y lo que no reconocéis de redes sociales, y aquí necesito un poco de participación, para entender de todo eso que ven nuestros jóvenes en redes sociales y que vemos nosotros, y quiero que estéis todo el rato pensando también en vuestra realidad, porque tendemos mucho a pensar que el consumo y la manera de consumir en redes y lo que consumen los jóvenes en redes es muy diferente de lo que hacemos nosotros los adultos, pero en realidad se parece bastante. Toda expiación empieza por uno mismo, es lo que os diría. ¿Quién ha visto esto alguna vez en redes? Es una tendencia de limarse los dientes con una limita para igualárselos y tener una sonrisa profidente. Ahí hay un menor que lo ha visto. ¿Alguien más? Aquí hay un mayor que lo ha visto y ahí hay un intermedio que lo ha visto. No, un mayor también. Pero los que menos, porque esto en realidad está muy dirigido a un público de principalmente mujeres, jóvenes, y no a la mayor parte de los que estáis aquí. Es peligroso limarse los dientes, como espero que no necesitáis que os diga. ¿Quién ha visto esto? Por supuesto, un menor, el padre del menor, otro menor, pero el resto no tenéis ni idea de qué es esta cabeza en un váter, pues porque es que no es contenido para vosotros, sin más.
Skibidi Toilet es una serie de vídeos cortos en YouTube que son muy graciosos, muy escatológicos y claramente no enfocados a este tipo de público. El tercero, ¿quién reconoce lo que cuenta esta imagen? Voy a ponerlo un poquito más fácil. ¿Quién ha oído hablar del SIBO? Principalmente mujeres de diferentes rangos de edad, pero principalmente mujeres. Bueno, por si acaso alguna estáis ahí haciendo autodiagnósticos, el SIBO no es una enfermedad, es una serie de patologías, puede ser SIBO o puede ser muchas otras cosas, las patologías que describe. Así que hablad con vuestro médico y no os autodiagnostiquéis. Venga, colágeno. ¿Quién ha oído hablar del colágeno aquí? ¿Quién toma colágeno? Veo que hay varias manos que toman colágeno. ¿Quién ha oído hablar del colágeno? A la orden del día, porque esta es el tipo de desinformación que está hecho para nosotros. Que sepáis que tomar colágeno no necesariamente implica que vayamos a producir más colágeno. Así que si estáis tomando colágeno puro, podéis dejar de tirar el dinero. Podéis dejar de tirar el dinero, efectivamente. Hay una desinformación para cada uno de nosotros. Hay una desinformación targeteada a la población más joven, pero eso no significa que los que estáis aquí y que consumís redes sociales y que os informáis a través de redes o que pasáis tiempo en redes sociales, aunque luego os leáis la prensa, no estéis recibiendo desinformación y posiblemente también esté afectando a vuestra toma de decisiones. Vamos a hacer un poco de historia de qué es la desinformación y cómo hemos llegado hasta aquí. Déjame que beba un pelín de agua, porfa. Bueno, la desinformación no es nueva, yo me imagino que esto no os lo tengo que contar, lo que pasa es que antes desinformaba quien podía. Por ejemplo, 1835, Nueva York, The Sun, no existe la radio, no existe la tele, la única manera que tiene la población de informarse es a través de los periódicos. Y este periódico en concreto decide hacer una serie en la que cuenta cómo en la Luna se ha descubierto vida. Es una serie de 6 artículos. En el primero hablan de insectos, en el segundo hablan de animales un poco más grandes, en el tercero ya están hablando de una civilización en la Luna, con ilustraciones como esta. Y claro, para inventarse una buena historia necesitas expertos, y entonces buscan a un experto que no pueda desmentirse, porque está en África. Y sacan unas declaraciones suyas diciendo, efectivamente, hemos hallado vida en la Luna, y las ponen a su nombre como si él fuese la fuente, aunque no lo es, y siguen colando el bulo. La desinformación ha existido siempre. ¿Quién podía desinformar? Pues cuando solamente existían los medios de papel impreso, los políticos, la Iglesia, los grandes poderes económicos. Lo que ha cambiado es que ahora puede desinformar cualquiera, porque cualquiera que tiene acceso a Internet puede poner en circulación un contenido y que éste cale. Sorpresa, sorpresa, efectivamente. En el programa Sorpresa, sorpresa, llegó Ricky Martin a darle una sorpresa, supuestamente, a una niña cuando volvía del colegio. Ricky Martin estaba escondido en un armario, había cámaras en la habitación de la niña y la niña entró con un tarro de nocilla, mermelada, foie gras. Se lo puso en sus zonas íntimas y el perro empezó a lamerla mientras todo esto se retransmitía por la tele. Sorpresa, sorpresa, para los que no os acordéis, era un programa que acababa tardísimo de madrugada. Y era el programa que veía todo el mundo. Y al día siguiente de la supuesta emisión de esta imagen de una menor en posiciones sexuales con un perro que se había retransmitido a toda España, eso de repente estaba en todos los corrillos de cafés. Fue tal la capacidad de difusión del bulo que Antena 3 tuvo que desmentir el anuncio porque la Fiscalía abrió diligencias para investigar si esto había ocurrido. Antena 3 ofreció 1 millón de pesetas a cualquier persona que pudiese aportar pruebas de que esto no había ocurrido.
Y evidentemente así se acuñó esa frase que ahora lleva el nombre de un programa de televisión, que es "Todo es mentira", que fue lo que salió a contar Concha Velasco esa noche, para intentar zanjar la historia que mantuvo en vilo a toda España. La desinformación no es un fenómeno nuevo. En España somos muy de radio patio y por lo tanto hemos vivido situaciones así, pero la realidad es que las redes sociales nos ayudan que se amplifique mucho más rápido y que además cualquiera pueda ponerla en circulación. Por cierto, Maldita hemos investigado durante muchos años el origen de esta historia. Hay una teoría que no hemos podido comprobar que dice que un programa que hacía la SER, que era el antecesor del Faro, que era el Hablar por Hablar, que a los más mayores sabréis lo que es, que también se hacía de madrugada, fue el que empezó a contarlo. El Hablar por Hablar ha tenido diferentes presentadoras a lo largo de los años, pero justo la presentadora de esta época estuvo muy poco tiempo y es una persona que se ha retirado de los medios de comunicación y es muy difícil de encontrar y no hemos conseguido acceder a las grabaciones de la SER. Lo que pasa es que yo creo que ese no va a ser el origen. ¿Sabéis que exactamente el mismo bulo con otro programa muy parecido a Sorpresa, Sorpresa circuló hace años en Australia? Me parece que es la típica teoría de la conspiración que se replica en diferentes países y que en un momento dado llegó a España y caló, porque nuestro medio principal de consumo era la tele. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué de repente ahora estamos así? Bueno, pues algunas cosas que yo creo que han cambiado en los últimos 15 años. La primera es la pérdida de credibilidad en los medios de comunicación. La credibilidad de los medios y de los periodistas está muy dañada y eso hace que la gente tienda a buscar la información en otros lugares que le pueden generar más confianza. Y eso también le pasa a los jóvenes, que confían mucho menos en las noticias que la mayor parte de nosotros, de los adultos. La segunda es que las redacciones se han quedado diezmadas, hay menos periodistas haciendo contenido y hay más creadores de contenido fuera de las redacciones. Las redacciones se diezmaron durante la crisis y no han recuperado necesariamente el mismo nivel porque ha cambiado el modelo de negocio. El modelo de negocio de los medios tradicionales, que se repartían una tarta bastante grande de publicidad entre unos pocos, permitía tener redacciones bien pagadas, no precarizadas, bastante nutridas, con periodistas que tenían que hacer una noticia al día, versus el modelo de la prensa online, que es una tarta del mismo tamaño que la de los medios tradicionales, pero a dividir entre mucha más gente y además con unos esquemas para ganar dinero que son un poco más complejos, en el sentido de están un poco más viciados, diría. En el sentido de que cuantas más páginas publicas, es decir, cuantas más noticias publicas, cuantos más links haces en tu periódico, más posibilidades tienes de poner publicidad y, por lo tanto, de ingresar por usuarios que las ven. Eso significa que un periodista que tradicionalmente para un periódico de papel tenía que hacer una noticia bien hecha, ahora tiene que hacer 5 en un día. Y claro, en el mismo tiempo no haces igual de bien una que 5. Es imposible. Y eso ha ido afectando a la credibilidad que la gente tiene en los medios. Se ha democratizado la información, pero también la desinformación. Igual que podemos leernos 70 periódicos de todo el mundo al día, cualquiera puede construir algo que tiene apariencia de periódico, pero que no lo es, o ponerse a producir contenido para redes sociales con apariencia de información, pero que no lo es. Hay nuevos patrones de consumo. El 69% de la población consume información en medios digitales, el 80% lo hace en una pantalla de este tamaño que no permite saber el contexto y el 24% lo hace en WhatsApp. Y yo hace 5 años decía, ¿quién dirá que consume información en WhatsApp? Pero yo creo que eso es ahora algo que todos tenemos muy integrado, que WhatsApp es la manera que utilizamos para relacionarnos con nuestros seres queridos, pero que también es un lugar en el que alguien del trabajo te manda un vídeo que ha visto en Instagram, que alguien te manda una captura de pantalla de un periódico. Es un lugar que utilizamos para gestionar información y para conocer información que nos mandan nuestros allegados, porque ese compartir por WhatsApp es una de las medidas básicas de nuestra relación con la información, ¿no? Podemos hacer diferentes cosas a la hora de relacionarnos con ella, luego lo vamos a ver, y una de ellas es compartirla. Y en WhatsApp compartimos información y otras cosas, la verdad. Bueno, hemos pasado de la tele
a las múltiples redes en una pantalla muy pequeña. Y eso también significa que hemos pasado de concebir que la desinformación era algo que tenía formato de noticia, aquí os pongo 4 ejemplos, pero pueden ser, los podéis imaginar en tele, a entender que la desinformación también puede ser todo esto. Pueden ser memes, pueden ser posts de Facebook, pueden ser vídeos de TikTok, pueden ser imágenes manipuladas con inteligencia artificial, pueden ser audios de WhatsApp. Tenemos que tener presente que todo esto también puede ser información, pero sobre todo puede ser desinformación. Hablemos de jóvenes y del consumo que hacen de medios. Una cosa importante cuando pensamos en redes sociales y en cómo se consume información en redes sociales, insisto, esto se aplica a los adultos y a los jóvenes, es que la plataforma que más utilizamos en general es WhatsApp, pero también es la que más utilizamos para consumir información. Que la segunda es Facebook, y aquí pesa mucho el público mayor, pero también es la que más utilizamos para consumir información, pero que en sitios como en TikTok, que es difícil entender dónde puede estar la desinformación a veces y que utiliza mucho el público joven, el 11% de la población también lo utiliza para informarse directamente. Y aquí hay un segundo dato que reincide un poco en lo que os contaba antes, que es lo que hacen vuestros hijos es lo mismo que hacéis vosotros, que es que si os fijáis en las líneas de consumo general, lo del tren me desconcierta muchísimo, en las líneas de consumo general de 18 a 24 años, que es el 67%, utilizan Instagram, y de 25 a 34 es el 71%, están muy a la par, pero también a la hora de consumir información. La gente de 18 a 24 años, el 33% dice que utiliza Instagram para consumir información y el 37% entre 25 y 34 dice que lo utiliza para consumir información. Estamos en líneas muy paralelas y en TikTok igual, 18 a 20. No necesariamente los jóvenes hacen un uso distinto de las redes del que hacemos nosotros. Tiene mucho que ver con eso que se nos ha dicho toda la vida y que yo sé que estamos hartos de escuchar como padres, pero que creo que tenemos que tener muy presente también con el móvil, que es, si tú coges un libro, tu hijo cogerá un libro. Pues si tú coges todo el rato el móvil, tu hijo también. Y luego, otro dato que creo que también hay que tener en cuenta a la hora de intentar entender cómo consumen los jóvenes o qué consumen los jóvenes. Fijaros, tendemos a pensar, porque lo vemos mucho de Instagram, que en Instagram lo que hay son creadores de contenidos profesionales. Y eso es un poco así. Hay famosos, hay creadores de contenido, etc. Pero luego, cuando nos cambiamos de red a TikTok, que es probablemente lo que más están utilizando ahora los jóvenes según las estadísticas, el 44% de la gente que está en TikTok creando contenido es gente corriente, que es una forma súper fina de decir gente random. Es decir, que nuestros hijos están viendo contenido de gente random, que no tienen que ser expertos en nada, ni tienen por qué estar proporcionando un mensaje con un fin educativo. Es gente random, que tiene diferentes objetivos a la hora de compartir ese contenido. Por un lado puede ser económico, pero por otro lado también puede ser ideológico. Gente random. La brecha generacional de la confianza en las noticias por edad que hablábamos al principio, yo creo que también hay que tenerla muy en cuenta a la hora de entender en qué punto están nuestros hijos, que es nosotros, o sea, la gente más mayor cree que se puede confiar en las noticias un 40, un 41%, estando la confianza en los medios muy denigrada, versus los más jóvenes que creen el 48 52% entre los 18 y los 30 años creen que no se puede confiar, que es prácticamente la mitad. Y también es ahí, en los menores de 35 años, donde vemos lo que se conoce como evasión de noticias, que es uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando los medios de comunicación, pero que está muy ligado al consumo de desinformación que hacen nuestros jóvenes, que es que la gente está harta de ver noticias negativas, básicamente. Que la gente deja de acudir a los medios de comunicación porque siente que el mundo, sobre todo durante la pandemia, que es cuando se empezó a ver este fenómeno, empezó a sentir que el mundo estaba hecho una mierda y que no necesitaban que se lo dijesen más veces.
Y a partir de ahí se empezaron a alejar de los medios de comunicación y estamos en el punto en el que 3 de cada 10 menores de 35 ignoran o evitan todo lo que pueden ver noticias. Y eso, que podía ser un comportamiento social que solamente afectase a los medios, en realidad nos afecta a todos. Porque necesitamos como seres humanos la información para vivir, para tomar decisiones. Y si estamos evitando la información mediada, la información reglada, la información profesionalizada, estamos adquiriendo nuestra información para tomar decisiones en otros lugares. Y ahí podemos estar adquiriendo información o desinformación. Ahí es donde entra el problema de la evasión de las noticias. Hablemos de infancia. Se habla mucho del nativo digital. No, si estos chavales son nativos digitales, han nacido con la tablet bajo el brazo, saben cómo... No. Igual que yo nací cuando existían los coches y no era una nativa conductora, ¿no? Yo tuve que aprender a conducir. Pues a los chavales les pasa lo mismo. Hay que enseñarles a moverse en el mundo digital. Porque en realidad lo que son abandonados digitales. No son nativos digitales. Hemos decidido que como lo digital, Internet, las redes formaba parte de su realidad, hemos hecho una dejación de funciones, creo que como sociedad, no como padres, en la que hemos pensado que como han nacido en un entorno digital, pues la sociedad se encargaría de formarles y de que entendiesen cómo tenían que circular ahí, ¿no? Y en el cole iban a aprender, y en las extraescolares iban a aprender, y en casa algo aprenderían, porque pues, hay que enseñarles a configurar el Chromecast, pero... Y la realidad es que no, les hemos abandonado, igual que nos hemos, entre comillas, abandonado a nosotros mismos, que también tenemos que reaprender en la era digital a consumir y a controlarnos y a no estar 5 horas mirando el móvil. Lo que pasa es que no tiene el mismo efecto ese abandono digital en un adulto con el cerebro formado que en un chaval que todavía está desarrollándose. Se dice mucho que precisamente porque son nativos digitales tienen más facilidad para identificar la información, pero en realidad no la tienen. Y no la tienen porque la diferencia que tenemos los adultos que hemos consumido medios tradicionales es que nosotros sabemos dónde ir a buscar la información contrastada. Entendemos lo que son las fuentes fiables de lo que no lo son. Hemos vivido una realidad en la que había menos opciones y, por lo tanto, nos hemos educado a reconocer cuáles eran las opciones buenas. En la amplitud de Internet, los chavales no tienen ni idea de dónde ir cuando tienen una duda sobre algo. Están empezando a ir a los chatbots de inteligencia artificial, que luego hablamos de ellos, pero fallan más que un mono con 2 pistolas, entonces son un peligro también para eso. Pero tienen menos recursos a la hora de identificar fuentes. Manejan mucha información, pero tienen baja capacidad crítica y por lo tanto tienen muchas dificultades a la hora de discernir entre lo que es real y lo que no, porque tienen menos recursos y, de nuevo, porque tienen el cerebro menos desarrollado que nosotros. Se han hecho muchos estudios sobre la alfabetización mediática, que es un tema, o sea, es un término terrible. Yo muchas veces cuando lo uso la gente me dice, yo leerse, no me hables de alfabetizar, porque es verdad que parece un poco ofensivo, pero es la traducción directa del inglés, ¿qué queréis que os diga? Se han hecho muchos estudios y lo que se sabe a día de hoy que cuanto antes se empiece a educar el espíritu crítico y la alfabetización mediática mejor, y que tiene que haber continuidad en los programas. Es decir, que no vale con, y esto es un mensaje a quien haga los planes educativos, diría, no vale con que yo vaya un día y dé una charla en un cole y ¡ay, ya hemos hecho educación mediática para este año! La educación mediática tiene que estar permanentemente en todas las currículas escolares y tiene que educarse en el cole, pero también tiene que educarse en casa. Y eso requiere que todos los que estáis aquí y que tenéis críos en casa os involucréis a la hora de ayudarles a identificar cuáles son esas fuentes fiables y cuáles no. Y eso requiere que vosotros también os forméis, que ya tenéis bastante con lo que tenéis, pero... Fijaros, hablábamos de a qué edad termina de desarrollarse el cerebro. ¿A qué edad creéis? ¿A los 18, a los 20 o a los 25? ¿Quién cree que a los 18? Nadie. ¿Quién cree que a los 20? Claro, es un poco capciosa la pregunta, ¿no? Pues efectivamente, el cerebro termina de desarrollarse a los 25 años porque va por etapas y hay
cosas que nos impiden evaluar los riesgos y tomar decisiones, que tiene mucho que ver con esa capacidad crítica a la hora de identificar qué es información fiable y qué no cuando los chavales están navegando en redes. Por eso, el educar todo el rato esa capacidad crítica es tan importante. Y para mí hay una cosa muy importante aquí que necesito que entendáis vosotros y que se la transmitáis a vuestros hijos, porque probablemente es la melé de todo esto, que es que la vida online es la vida real. Que tú no tienes una identidad online y haces unas cosas online que difieren de lo que haces después en tu vida real. Que todo lo que haces online afecta a lo que haces en tu vida real. Y que todo lo que consumes online y que todo lo que consumen vuestros hijos online no se queda como un apartado de bueno, es tiempo de ocio y luego vuelven a la realidad. Todo eso está todo el rato formando sus opiniones sobre las cosas. Y cuando todo lo que hacen y todo lo que consumen en redes todo el rato es... ahora vamos a hablar de ello, pero parece mierda graciosa, pero en realidad es propaganda ideológica. Eso tiene efectos en la idea que se conforman del mundo y en las decisiones que van tomando a lo largo de su vida. La desinformación tiene una capacidad que hasta que no la ves, yo creo que cuesta un poco entenderla, hasta que no la ves de cerca, hasta que no la ves en alguien de tu familia o en un evento social, que es que no es te han colado un bulo y ya está, te lo desmiento y ya está. La desinformación es una gota malaya que empieza y un día no te la crees, y 2 días no te la crees, y 3 días no te la crees. Pero cuando la escuchas todo el rato, cuando todo el rato te sale en los reels de TikTok, cuando de repente un colega llega y te lo manda por WhatsApp, cuando de repente sale en una conversación de bar, ahí te atrapa y no te has dado cuenta. Y esto es algo que hemos visto a lo largo de los años con diferentes temas. Lo hemos visto con la inmigración, lo hemos visto con el descrédito de las ONGs, lo vimos durante la DANA con el daño que se había hecho a las instituciones que habían sido muy respetadas en España a lo largo de la historia. Si no llega a ser por la desinformación y por una gota que llevan implantando un tiempo, al rey no se le tira barro en Paiporta. Y todo eso es gota malaya de la desinfo. Más cosas a tener en cuenta cuando tratamos con adolescentes y su consumo en redes. La importancia de saber prestar atención a las emociones. Y esto con un adolescente es muy complicado porque todo son emociones todo el rato. Pero la realidad es que saber detectar y que ellos aprendan a detectar que un vídeo les toca la patata y les genera ira o les genera ansiedad o les genera bienestar y decirles, frena ahí, si te está generando una emoción igual te está intentando manipular, y que aprendan a hacer ese ejercicio crítico es importantísimo para protegerles de la desinformación, pero también de determinadas conductas que pueden ser más nocivas para ellos, de los trastornos de la conducta alimenticia, de las autolesiones, de todo lo demás que hay en las redes. Y quiero contaros ahora una cosa que yo llevo viendo desde enero de este año. Me voy a elevar un poco en la charla, me voy a alejar un pelín de los adolescentes, pero creo que entender el marco grande de la desinformación es importante para que luego lo podáis tratar en casa, que es entender que Internet se está volviendo un lugar más peligroso a propósito. Y no se está volviendo un lugar más peligroso porque sí, sino porque hay una serie de personas que han alineado sus intereses para hacerlo más peligroso. Cuando Trump gana en enero de este año, Trump gana en noviembre, pero accede a la Casa Blanca en enero de este año, una de sus grandes obsesiones, y ya lo había hecho con Elon Musk, y una de las grandes obsesiones no tanto de él, sino de su gabinete, es que lo que yo creo que ya tenemos que llamar oligarcas tecnológicos estén alineados con sus políticas. Porque que Trump llegue a la Casa Blanca no es solamente que el Partido Republicano gane en Estados Unidos. Que Trump llegue a la Casa Blanca es
el primer movimiento de un cambio geopolítico y de un cambio geopolítico a nivel mundial. Y para que eso pueda ocurrir, para que las ideas que promueve Trump en Estados Unidos, pero también otros mandatarios en otras partes del mundo, puedan llegar a lugares como España, en las que todavía no están instauradas, necesita tener a los oligarcas tecnológicos sentados a su mesa. Cosa que ya ha hecho. ¿Qué está ocurriendo desde que estos grandes tech muggles han decidido alinearse con Trump? Bueno, pues que se están quitando protecciones hacia los usuarios en cuanto a desinformación se refiere. Os pongo ejemplos. Meta. Meta anunció en enero, no sé si fueron 2 días después de que Trump accediera a la Casa Blanca, que el programa de verificadores que tenía instaurado en diferentes partes del mundo, incluido en España, y Maldita es parte de ese programa de verificación, por el cual Meta te alerta si un verificador ha dicho que un contenido que tú estás consumiendo es falso. Ya está. Se han dicho muchas falsedades sobre que somos censores, que el contenido se borra. No tenemos nada que ver en eso. Meta decide borrar el contenido que incumple sus normas, pero el contenido falso sale con un aviso, no se borra. Pues Meta decide eliminar esa protección, en realidad, que le ponía a los ciudadanos en Estados Unidos. Y entonces lo convierte en las notas de la comunidad, que es lo que vemos ahora en X, que cualquiera puede decir esto es falso, y entonces necesita votos de gente que piense lo contrario que él para que eso pueda ser visible. Lo que vemos ahí es que 27 millones de posts mostraron una etiqueta de un verificador en la Unión Europea en los primeros 6 meses de este año, versus el nuevo sistema, que son 900 notas de la comunidad, fueron visibles en los mismos 6 meses en Estados Unidos. Es decir, que había una alerta sobre posible desinformación para el 0,06% de cada habitante en la Unión Europea, que es ridículo, pero claro, en Estados Unidos eso es un 0,000002 por habitante. ¿Qué sistema creéis que funciona mejor? ¿Que protege más a los ciudadanos? Pues el que está ofreciendo más información, ¿no? Pero este es el sistema que ha elegido Meta. Otro ejemplo. Google. Google tenía una cosa que te enseñaba información verificada primero en tus búsquedas. Si tú buscabas algo que era falso y ya estaba verificado por un fact-checker, te ponía una alerta arriba y te decía, ojo, cuidado que esto es falso. 120 millones de usuarios encontraron información verificada en el primer semestre de 2024 gracias a Claim Review. 2025, de hecho. 0 usuarios lo van a hacer en el segundo semestre porque Google, en este cambio de políticas y en esta alineación con Trump, ha decidido que ya no te va a enseñar la información verificada primero, que te busques la vida. YouTube, durante el COVID y después las elecciones americanas, decidió que estaba prohibido, por sus reglas, publicar desinformación sobre el COVID, porque si tú publicabas bulos sobre el COVID podías generar que la gente se hiciese daño, básicamente, ponías en riesgo la salud de los usuarios, y prohibieron publicar desinformación electoral, porque la libertad de expresión está muy bien, pero la desinformación electoral ataca las bases de los sistemas en los que vivimos, y para que la gente pueda votar libremente lo tiene que hacer con información veraz, no con bulos. Bueno, pues en este nuevo movimiento, YouTube, que por cierto es Google, ha anunciado que los canales que cerraron, que borraron, que expulsaron de la plataforma porque se dedicaban a poner en riesgo a sus usuarios, pueden volver, que está todo bien. Y hay una vuelta de tuerca a este Internet más peligroso que nunca, que es la carrera de la inteligencia artificial. Pensamos que la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos, y es verdad, la inteligencia artificial creo que a todos nos ayuda, también a consumir información cuando le preguntamos a un chatbot de IA, pero la carrera en la que están las grandes compañías tecnológicas es puramente económica, es saber quién llega antes a dominar el mercado de la inteligencia artificial. Y eso significa que se están saltando todas las cortapisas éticas y de protección de los usuarios para llegar antes que el otro. Y eso, al final, nos pone en peligro y hace que Internet sea más peligroso. Quedaros con 2 cosas de la inteligencia artificial que yo creo que es lo que necesitamos ahora mismo para ser conscientes de dónde estamos.
Una es que la inteligencia artificial está diseñada para responder cualquier cosa. Lo que necesita la inteligencia artificial es responderte, no necesariamente responderte bien. Con responderte es suficiente. Es decir, que cuando le preguntamos algo a una inteligencia artificial, tenemos que verificar lo que nos ha dicho, porque es posible que lo que nos ha dicho no sea real. La segunda, la inteligencia artificial tiene un sesgo de complacencia. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia artificial siempre te va a decir que eres el más guapo, el mejor, y que tú lo has preguntado, lo que querías saber si era real o no, tenías razón. Tú siempre vas a tener razón, porque tú eres el cliente, en realidad, de la IA. Con estas dos cosas, con poner en duda lo que nos responde la IA y con entender que según como le preguntemos nos va a querer dar la razón, podemos ir tirando un rato, pero todavía no tenemos unas inteligencias artificiales que sean infalibles, que sean capaces de decirnos no tengo una respuesta, que sepan discernir bien cuando leen un texto si algo es real o no. Así que hay que tener mucho ojo a la hora de utilizarlos como fuente única de información y irnos a contrastar algo fuera. Y esto es algo que hay que explicarle a los chavales. Esta mañana hemos estado en un instituto de cuarto de la ESO. Los estudios no están reflejando esto todavía. Lo que dice el último Digital News Report del Reuters Institute es que el 8% de la población joven utiliza los chatbots de inteligencia artificial para informarse. Toda la clase de cuarto de la ESO de un instituto concertado de Benalmádena, de 2 clases, toda la clase utilizaba chatbots de inteligencia artificial para hacer su vida diaria, para preguntarles cosas que dudaban, para conseguir información sobre temas que les interesaban, toda la clase. Así que hay que encontrar la manera de enseñarles que esto les ocurre. Bueno, ¿por qué la desinformación es peligrosa? Porque nos quita el derecho a tomar decisiones libres, creo que eso es evidente, y porque pone en peligro la convivencia y el pacto social. La desinformación quiebra la confianza entre nosotros, la confianza institucional, la confianza en los medios. Nos fragmenta, nos mete en cámaras de eco, nos evita que hablemos entre nosotros. Impide que si vemos o creemos que algo es injusto, nos podamos organizar. Porque si no tenemos una realidad compartida, es imposible que nos organicemos ante algo que nos pueda parecer que nos agrede, que nos preocupa o que nos está impidiendo seguir con nuestra vida diaria. ¿Qué quieren las redes sociales de nosotros? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es lo que buscan las redes? Información, datos. Más. ¿Manipulación ha dicho alguien? Enganche. Atención. Lo que quieren las redes sociales de nosotros es que estemos ahí todo el rato, porque eso les sirve para otras cosas, para ganar dinero, para ponernos publicidad, para convertirnos en consumidores, para conseguir datos. Lo que quieren es mantenernos metidos ahí. Por eso cada vez vemos más que funcionan las redes sociales de vídeo corto, que es hacia lo que está yendo todo el mundo, que nos permiten hacer así y nos mantienen enganchados y llevamos 40 minutos viendo vídeos de gatos. Pues esa es un poco la idea. En español hablamos de prestar atención a algo, en inglés se habla de pay attention to something, pagar con atención. Y es un buen concepto porque nuestra atención les da dinero a través de los datos. ¿Y esos datos para qué se usan? Alguien ha dicho antes, votos. Bueno, los datos permiten predecir el comportamiento de personas y en este caso concreto predecir el comportamiento de consumidores. Consumidores de lo que sea, de bienes materiales, pero también de ideologías, que es para lo que se usan esos datos que les estamos dando de manera gratuita a esas redes sociales que nos permiten estar ahí riéndonos mucho de gaticos y monetes durante horas. Cosas a tener también en cuenta sobre los algoritmos. Para conseguir esa atención, los algoritmos se basan en 2 cosas. Una, en las cosas que nos llaman la atención, los insultos, la desinformación y las discusiones, las que nos hacen estar ahí, comentar, enfadarnos, mandárselo a fulano, comentar luego en el bar, has visto el vídeo de no sé quién que hace tal y que hace cual. Y la segunda, que no está aquí, está mal colocada la diapositiva,
en las cosas que nos tocan la patata con las emociones, por lo malo, pero también por lo bueno. Las historias personales, la superación, los testimonios en primera persona. Esas cosas que nos enganchan y que nos ponemos a ver un vídeo y nos quedamos 10 minutos escuchando la historia de superación de alguien o de supuesta superación, porque no tiene por qué ser real. Algunas cosas a tener en cuenta sobre esa manipulación que hacen los algoritmos y hacia dónde nos llevan para captar nuestra atención. Hizo un estudio el Center for Countering Digital Hate que descubrió que cuando una mujer joven se hace una cuenta en TikTok, en 2,6 minutos le está mostrando contenido relacionado con autolesión. Y en 8 minutos les está mostrando contenidos relacionados con trastornos de la conducta alimentaria. Porque esto es lo que capta la atención de una mujer joven. Y da igual que esto sea malo, porque lo que quieren las redes es captar nuestra atención independientemente de con qué contenido. Cuando lo hace el TikTok de un hombre joven, la cantidad de contenido misógino que el usuario recibe se multiplica por 4 en los primeros 5 días. Y probablemente por eso hemos pasado de una sociedad en la que el machismo se había convertido en algo socialmente inaceptable a una sociedad en la que el machismo vuelve a ser algo aceptable. En un periodo de menos de 10 años hemos vivido este cambio. Os decía, esos vídeos, esos audios, la primera persona, las experiencias históricas personales, esas cosas que nos generan empatía son el otro recurso que utilizan las redes para que nos quedemos. Como veis, los ángulos opuestos son los que atraen nuestra atención. Bueno, voy a entrar un poco en el final con algunas cosas que quiero que tengáis presentes para que os sirvan también a la hora de hablar con vuestros hijos y de explicarles cuál es el fenómeno en el que nos encontramos. ¿Alguien sabe lo que es el shitposting? La traducción literal es postear mierda, que viene a ser un poco lo que vemos muchas veces en redes sociales, ¿no? Bueno, es un comportamiento digital que no tiene otra cosa que eso, que postear cosas que están mal hechas, que son cutres, pero que generan cierta atracción y cierta atención, el sarcasmo, el absurdo, algo en lo que viven mucho las nuevas generaciones, ¿no? Si vuestros hijos están diciendo 6-7 últimamente y les habéis preguntado qué significa, pues ahí entendéis a qué nos estamos refiriendo. Hay una brecha generacional en entender lo que es el shitposting o el 6-7 y no entenderlo. La mayor parte de los que estáis aquí sabéis quién es Chiquito. ¿Alguien sabe quién es esto? Pues eso, una brecha generacional. El shitposting, una de las cosas para las que se utiliza es para atrapar nuestra atención y colocarnos propaganda. Y hay movimientos políticos y sobre todo movimientos ideológicos que han sido muy capaces de encontrar maneras de posicionar esa propaganda a través del shitposting que nos pasa inadvertidos para muchos de los que estamos aquí, porque no es nuestra generación ni lo que nosotros buscamos en las redes, pero sí es lo que le llega a nuestros hijos. La siguiente vuelta a esa colocación de discurso ideológico es discurso de odio y violencia, que también forma parte de ese shitposting y es parte de lo que está creando el imaginario colectivo de nuestros jóvenes. Por ejemplo, esto es una cosa que se hizo tendencia hace unos meses, que son contenidos generados con inteligencia artificial de animalitos, que en realidad están reproduciendo formas de violencia, blanqueando conductas, siempre es una gata la que hace la cama. Hace una semana vimos una serie de Juegos Olímpicos creados con Sora, y entonces eran Juegos Olímpicos, estamos haciendo bromas, es sarcasmo, mujeres lavando platos, mujeres llevándole, a ver quién era la que le llevaba la cerveza más rápido a su marido, mujeres viendo quién era la que hacía la cama más rápido, olimpiadas de inmigrantes robando carteras, inmigrantes robando bicicletas, inmigrantes saltando vallas.
olimpiadas de judíos contando dinero. Claro, es que si estas realidades estuviesen generadas por humanos, nos generarían un poco más rechazo. Si no estuviesen enmarcadas en esa idea de es una broma, parece que con el humor se puede bromear sobre todo. Y está guay que se pueda bromear sobre todo. Pero la manera en la que nosotros percibimos el humor no necesariamente es la misma en la que lo percibe un chaval de 15 años. Ni lo entiende de la misma manera, ni es capaz de discernir los planos de la misma manera. Y esto forma parte del consumo diario que hacen nuestros jóvenes. Los memes son una manera de conformar sentimiento de pertenencia a un grupo. Y por eso nosotros vemos a Chiquito y todos nos entendemos. Y por eso otras generaciones ven otro meme de otra cosa y todos se entienden. Y por eso muchos no entendemos la mitad de los memes que vemos, porque no son para nosotros. No son nuestros referentes culturales y no pertenecemos a esa comunidad. Pero ellos sí, y ser consciente de que vuestros hijos están perteneciendo a comunidades memeficadas, a veces a través de propaganda ideologizada, forma parte de empezar a poder hablar con ellos sobre estos temas. La monetización del odio es otra de las cosas que vemos de manera constante. Yo no sé, porque esto fue muy mainstream, pero no sé cuán mainstream, cuántos sabéis de la pelea de Abby versus Rorro en la velada de Ibai. ¿Estoy hablando en chino? Vale. Ibai hace un macroevento espectacular que ya le gustaría poder hacer a la mitad de los famosos de este país, que se peta, que vende entradas para todo el mundo, que se retransmite en redes, que tiene una audiencia gigantesca, en la que pone a influencers que tienen un pique entre ellos a pelear. A pelear, les pone un entrenador, aprenden a boxear y pelean. Estas dos tienen un pique histórico y de esto lo que Ibai hace es dinero con el odio y dinero con la violencia. Y no hay otra. Forma parte, de nuevo, del imaginario que se está construyendo alrededor de nuestros chavales. A las plataformas, en general, que haya vídeos de gatos o vídeos de Sora perpetuando estereotipos del pasado, voy a decir, les da absolutamente igual. Que haya vídeos o memes que incitan al odio, les da absolutamente igual, porque las plataformas lo que quieren es atención, y en concreto la atención de consumidores, y en concreto la atención de los consumidores más jóvenes de nuestra casa, porque lo que dicen los estudios es que son los que determinan que se hagan las inversiones más grandes. Porque todos creemos que vamos de vacaciones donde nosotros queremos ir, pero vamos donde quieren ir nuestros hijos. Y se priorizan las compras de las cosas que nos piden nuestros hijos. Os dejo una más para que la tengáis en cuenta también y que sirve un poco para el control parental, además. Porque las plataformas tienen algunas medidas de control parental y porque los padres tenéis algunas medidas de control parental, los jóvenes, y en general todo el mundo, ha encontrado sus propias palabras, se llaman buzzwords, para referirse a las cosas, para que no las detecten los controles. Os pongo aquí un ejemplo de las palabras que se utilizan para referirse a los menas. Jovenlandia, pelo brócoli, pagapensiones. Existen para el sexo, existen para el machismo, existen para la violencia, existen para todo. Porque son la manera de evitar los controles que tienen, insisto, no solo los jóvenes, la población en general. Y os dejo con algunas reflexiones de lo último. La participación informativa es una manera importante de relacionarnos con la educación mediática. Y la participación informativa que se está viendo ahora, y que probablemente es la que muchos de vosotros hacéis, pero también las que hacen vuestros hijos, tiene que ver con hablar sobre una noticia con amigos. Es la manera en la que socializamos las noticias y también la manera en la que aprendemos a discernir entre lo que es real y lo que no es real. Si hablan con amigos, genial. Si hablan con vosotros, mejor, porque les ayudaréis más. La segunda es leer
y comentar en redes sociales. Y esto, cuando lo contamos en las charlas, los padres siempre se sorprenden porque los adultos tendemos a no reflexionar o no reflectarnos tanto en los comentarios. Consumimos redes, pero no necesariamente leemos los comentarios. Nuestros hijos se leen los comentarios. Les parece una parte muy interesante del post, que es una manera en la que nosotros no haríamos. Y a veces parte de la desinformación o parte de esa ideologización de todo ocurre en los comentarios. Por eso también hay que prestarles atención y ayudarles a entender que cualquiera comenta en los comentarios, que sobre todo comentan en redes sociales la gente que más grita, la gente que más alto quiere hablar y no necesariamente la gente que tiene más razón, ¿no? Educar en cómo esa participación tiene mucho que ver con querer plasmar tu opinión y no necesariamente con querer plasmar datos. Y en el tercer lugar es la idea que hablábamos antes de compartir por mensajería instantánea contenidos. Es otra interacción que hacemos con las noticias, es una interacción que hacemos todos y que también tenemos que revisar porque muchas veces estamos compartiendo cosas que no necesariamente estamos seguros de que sean reales. Y vamos a lo que podemos hacer, que es lo más importante de todo esto. Hay que abrir espacios de escucha y reflexión. Me sirve para los adolescentes y los niños, me sirve para un colega que tengáis que está empezando a dejar la quimioterapia para tomar homeopatía. Me sirve para cualquiera de las dos. Hay que tomar conciencia de que el otro, aunque tú creas que no tiene razón, tiene una opinión que es válida. Y también si es tu hijo de 15 años. Su opinión es válida y tiene que ser escuchada. Hay que ayudarle a cuestionarse igual que si fuera otro ámbito. Muchas veces los jóvenes creen que como ellos dominan las redes, vosotros no podéis entrar a cuestionar esos espacios. Hay que entrar a cuestionar esos espacios, porque la vida online es la vida real y lleváis mucho más tiempo viviéndola que ellos. Es importante desarrollar responsabilidad en temas como el que hablábamos ahora. Los usuarios de redes sociales y nuestros hijos como usuarios de redes sociales tienen una responsabilidad para con la sociedad a la hora de consumir y a la hora de compartir, y hay que hacerles responsable de ello. Reflexionar sobre los límites y las consecuencias de lo que ven y de lo que hacen en redes. Intentar hablar con ellos en torno a eso y proponer soluciones conjuntas y proponer pactos conjuntos en cuanto a esas soluciones. Y aquí algunas cosas que siempre digo porque tendemos a irnos al otro lado. Cuando hablemos con alguien que se ha creído un bulo, hay que ser consciente de que a nadie le gusta que le digan te la han colado. ¿Vale? Hay que hacerlo con cariño. Hay que hacerlo en privado, no en público en medio del grupo familiar. No se trata de quedar nosotros fenomenal. Se trata de que la persona con la que queremos hablar aprenda. Hay que partir de la escucha y no del ataque. No tienes razón por esto. ¿Por qué crees que esto es real? ¿Qué te hace pensar que? Y luego, hay que ser Michelle. Y diréis, ¿Michelle qué? Hay que ser Michelle Obama. Michelle Obama decía, cuando ellos bajan, nosotros nos elevamos. Pues esto es lo mismo. Si la persona te ataca, calma, calma, piano, piano, vamos a hablar como personas civilizadas. La gente que tiene razón no grita, la gente que tiene razón no se pone como un energúmeno para defender su posición. Ni con vuestros hijos, ni con vuestros colegas. Y la última, el marco. ¿Qué pasa si yo os digo que no penséis en el elefante? Pues evidentemente que pensáis en el elefante. Si empezáis la discusión alimentando el marco que impone esa discusión, da igual de lo que estés discutiendo. Si empiezas una conversación negándole a una persona que algo que piensa es real, es probable que no le saques de esa negación, menos aún si es un adolescente. Evitad el marco. Cambiad el marco. Hablad desde los valores, decid lo que pensáis, pero desde el otro lado. Tenéis que intentar saliros de ese marco para poder convencer casi a cualquiera, pero seguro a un adolescente, sobre algo en lo que cree que tiene mucha razón. Utilizad preguntas retóricas que inviten a la reflexión. Esto yo sé que lo hacéis cada día.
Pero pensadlo también en el ecosistema de las redes y de la desinfo. Si lo hacéis para convencerles de que es mejor cenar brócoli que pizza, pues lo mismo en esto. No se trata solamente de decirles esto no es verdad porque lo digo yo, se trata de ponerles ejemplos, intentar que vean que en otras realidades que no conocen eso se aplica de la misma manera. Hay cosas de las que no vais a poder convencer a nadie, tampoco a vuestros hijos. No desesperéis, elegid vuestras batallas. Y Michelle. Calma, buen humor, tempo. Michelle. Os vais a ir acordándoos de Michelle después de esta charla, lo sabemos todos. Y luego, esto es vital. No queréis ganar. Cuando estéis discutiendo con alguien sobre algo que es falso, no queréis ganar. Vuestro objetivo no es ganar, nunca es ganar. Vuestro objetivo es sacar a esa persona del agujero de gusano en la que se está metiendo. Tenedlo siempre en cuenta porque lo vemos mucho. Yo recuerdo siempre durante el proceso que todo el mundo me decía, es que ya no puedo hablar con mi familia catalana porque... Y es como, ya, bueno, es que tú vas ahí a enfrentarte. Pero si no quieres ganar, podrás hablar. Es que yo le he mandado todos los desmentidos de vuestros bulos. Ya, pero es que eso no es hablar. Darle a reenviar a WhatsApp no es hablar. Hablar es otra cosa. Y la última. Si llega vuestro hijo y os dice, he visto esto en redes, es verdad o es mentira, y no tenéis ni idea, nos lo mandáis. Este es el WhatsApp de Maldita. Y intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, verificarlo para que les podáis dar respuesta.